Desde aquí te mando este vídeo, desde la prisión donde muchos queremos que entre pronto Nicolás Maduro y que venga posiblemente con este carro, ¿sí, no? Que lo metan así dentro de este carro y después a la prisión. Voy a realizar este vídeo donde te voy a contar las últimas cuestiones sobre Venezuela. La verdad que ha habido un movimiento importantísimo sobre la relación entre Maduro y España. Se han desvelado muchísimas cuestiones. Primero, tal como decía en algunos vídeos, esas presiones de las que hablaba Edmundo González, de las que fue víctima en los momentos previos de marcharse a España y que valieron precisamente para que pudiese resguardarse y marcharse en España. Pero sí es cierto que en la misma embajada española, nada más entrar, parece ser, por lo que he podido leer de un post en X de Cayetana Álvarez de Toledo, que hubo una congregación de personas que fueron precisamente las personas que operaron esas presiones, esos chantajes, esas coacciones, entre ellos el artículo del que se hace viral a través de Cayetana Álvarez de Toledo. Se nombran unas cuantas personas: Nicolás Maduro, los hermanos Rodríguez, el fiscal Saab y también José Luis Rodríguez Zapatero y José Manuel Álvarez. Parece ser que una vez que Edmundo González se refugió en la embajada española, iniciaron las negociaciones, las cosas no fueron tal como quería Maduro, ni tampoco como quería Edmundo González. Maduro lo que quería conseguir a través de la negociación era que Edmundo González saliese físicamente a admitir el resultado electoral, que el resultado electoral respaldando por tanto el fraude de Maduro, y que admitiera públicamente a través de un comunicado en vídeo o por escrito que reconocía la victoria de Nicolás Maduro. Se negó. Y a partir de ahí hubieron bastantes cuestiones que finalmente derivaron a que sí, es cierto que Edmundo González pudo marcharse de Venezuela con su mujer, pero no pudo llevarse a su hija mayor, que queda prácticamente rehén en Venezuela, aunque se desmiente por razones obviamente diplomáticas. Pero lo importante y relevante de esto es la función precisamente de Álvarez y de Zapatero, a las que ese artículo les reconoce precisamente ser partes de ese complot con el fin de desterrar a Edmundo González. Esa es una cuestión. Por el otro lado, al régimen dictatorial de Maduro no le ha gustado para nada lo que ha ocurrido una vez llegado Edmundo González en España. Primero, que presidente Sánchez se hiciera un vídeo con él, apareciera por tanto como respaldado por Pedro Sánchez, mientras el Congreso de los Diputados, sabes que le reconocía la victoria, aunque el gobierno no. En ese sentido, Sánchez quiso obrar un poquito a medio camino. Por un lado, no reconocerle la victoria electoral para evitar comprometer la relación con Maduro, pero por el otro lado también ganar apoyo a nivel internacional, sobre todo en Europa y en España, como apareciendo que, casi pareciendo que le respaldaba, ¿no? Diciendo que es un héroe, etcétera, etcétera. Esa ambivalencia de Pedro Sánchez no ha gustado nada a Nicolás Maduro, que finalmente ha decidido tomar represalias contra España, convocando a su embajadora en Madrid y también convocando al embajador español en Caracas. No sabemos, desconozco el contenido de esas reuniones, pero desde luego cuando un mandatario realiza este tipo de operaciones normalmente no son para bien. Y además inventándose, esas son las noticias de prácticamente las últimas horas, inventándose el haber neutralizado una operación militar para desestabilizarle, para capturarle o para crear una, digamos, una surrección, ¿no? Un motín, llámalo como quieras, en Venezuela, y aparecieron por eso unas fotos con unas armas incautadas
diciendo que esa operación era parte de un operativo organizado por Estados Unidos por un lado y, fíjate, decide poner también a España. ¿Por qué decide poner a España? Y aquí tenemos la lectura psicológica. Porque quiere chantajear al gobierno de España, quiere extorsionarle con el fin de que se guarde muy bien por los intereses que tiene España en Venezuela de realizar cualquier tipo de operación en contra del régimen de Maduro. Podrían sufrir las consecuencias empresas como Repsol, empresas como Telefónica, por supuesto, Plus Ultra, pero ¿cómo va a extorsionarle? ¿Cómo le va a dar esa, digamos, le va a transmitir esa intención de una manera que no sea explícita? Porque, bueno, esto, si fuera explícito, desataría un conflicto internacional importante. Entonces, lo que ha querido hacer Maduro es atribuir ese secuestro de armas, la autoría a España junto con Estados Unidos y además capturar dos españoles que estaban de viaje, de vacaciones, de excursión en Venezuela y convertirles en parte de este operativo, ¿no? Actualmente en Venezuela han sido encarcelados, han sido capturados, mejor dicho, no sé si se le ha dado ya, se les ha liberado, pero básicamente son rehenes del régimen de Maduro, dos españoles que, a los que el régimen ha atribuido formar parte de ese dispositivo, donde, y ahí es donde está la manipulación, si lo vemos y lo analizamos bien, las armas que ha puesto Nicolás Maduro allí son armas muy viejas, son armas muy anticuadas y por tanto es realmente difícil de creer que alguien quisiera realizar esta operación militar contra Maduro con ese tipo de armas. Lo que básicamente ha trascendido que es una operación de manipulación mediática, institucional, de desinformación institucional por parte del régimen de Maduro, que quiere hacer parecer eso. Quiere hacer parecer que España está en contra de Venezuela, poner a los venezolanos en contra de los españoles, por tanto, así presionar al gobierno de Pedro Sánchez, presionar a la diplomacia española, presionar también, obviamente, a José Luis Rodríguez Zapatero para que, digamos, ejerza su influencia en España para que el gobierno de Pedro Sánchez se guarde muy bien de decir o hacer ciertas cosas en contra de Maduro y además toma como rehén esos dos, creo que eran dos españoles, haciendo parecer que formaban parte de ese dispositivo. Es una situación bastante complicada desde el punto de vista diplomático. España ha pedido también poderse reunir con esas personas, aclarar qué es lo que ha pasado y no está nada claro que esa persona realmente tenga relación, obviamente, con esas armas y con algún movimiento de desestabilización del régimen de Maduro. Parece que todo esto es una puesta en escena para que España, el gobierno de España, se sienta presionado y que, en fin, de alguna manera decida no darle la espalda a Maduro, viendo que posiblemente puede haber de momento dos personas perjudicadas, dos seres humanos, obviamente, que esto es bastante grave, y con estas dos personas de momento de rehén, bueno, le están lanzando la indirecta que cuidado, porque aquí hay muchos más intereses españoles que pueden ser rehenes de Nicolás Maduro y del régimen dictatorial, dependiendo de lo que hagáis y cómo os posicionáis. No hay que olvidar que Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dicho explícitamente que el gobierno de Venezuela es una dictadura y parece que la escalada va a más porque Josep Borrell, comisario europeo de Asuntos Exteriores, que como si fuera el ministro de Exteriores de la diplomacia de la Unión Europea, ha dicho recientemente en otro vídeo, ha hablado mucho más claro que nunca sobre el régimen de Maduro, atribuyéndole precisamente el tic dictatorial y por tanto esto representa directamente una forma de decirle a Maduro que España no se va a chantar, que la Comunidad Europea tampoco,
Y todo esto hace entrever que el mundo se está alineando alrededor del mundo. El mundo le está dando las espaldas al régimen de Maduro, y eso es importante. Socios, como lo han sido siempre históricamente el gobierno de España, Josep Borrell, no hay que olvidar que es un político español que además pertenece al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pues bueno, es Partido Socialista Catalán, por tanto está muy alineado con Pedro Sánchez, con el mismo partido de Pedro Sánchez, el mismo partido de José Luis Rodríguez Zapatero, y es muy importante que se haya posicionado Josep Borrell, una forma de liberar quizás a Pedro Sánchez de cualquier declaración difícil en un momento donde España tiene a 2 rehenes del régimen. Y entonces aquí tenemos que valorar qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el siguiente movimiento? El siguiente movimiento yo creo que va en línea de la plataforma Ya Casi Venezuela. Creo que efectivamente Maduro ya apenas tiene apoyos. España creo que directamente no se posicionará. Posiblemente el gobierno tratará de marcar la distancia de Edmundo González. Edmundo González ya ha afirmado que tiene carta blanca para moverse por Europa, para verse con quien desee. Y la posición crítica aquí la tiene José Luis Rodríguez Zapatero realmente. ¿Por qué? Porque será el elemento donde Maduro hará palanca y el elemento que tratará de extorsionar más para conseguir algún tipo de favor, o al menos hacérselo pensar muy bien a España sobre qué posicionamiento tomar, ¿no? Creo que posiblemente al final estamos hablando de un sociópata que para cultivar sus intereses, para satisfacer sus intereses, está dispuesto a cualquier cosa, incluso a desfenestrar o decapitar socios históricos de él, como José Luis Rodríguez Zapatero. Si tiene algo que Zapatero puede perder, no te quepa la menor duda que Maduro lo utilizará para extorsionarle y, por tanto, de manera indirecta, extorsionar también al gobierno de España, a Pedro Sánchez. ¿Funcionará esa extorsión? Creo que no. Creo que no. Sí es cierto que estoy convencido que Zapatero perderá mucho, porque todo lo que serán sus intereses al final se verán mermados, sus intereses en Venezuela, pero tengo la sensación que estamos en un no un callejón sin salida, sino un camino con un único sentido, y es adelante, y ese adelante lleva precisamente a ese final, a ese hasta el final del que habla precisamente Corina Machado, que es el final de Maduro. Creo que las cosas ya han tomado una inercia que es muy difícil de frenar y de cambiar. Y la inercia es que básicamente cada vez más personas, cada vez más intereses se alinean en contra de Maduro, están tratando de dejarle caer, y él tratará de, morir matando, como se suele decir, tratando de perjudicar al mayor número de personas, incluso como hacen los psicópatas, los narcisistas, tratando de buscar la venganza como sea para hacer ver o intentar que esas estrategias que siempre le han funcionado funcionen también en esta ocasión. Y esto es la gran novedad, que en esta ocasión, cuando le sucede esto a los psicópatas, a los narcisistas, y la gran mayoría de las personas se vuelve prácticamente en contra, y los costes políticos para gente como Pedro Sánchez de alinearse o estar en silencio inician a ser mayores que los de posicionarse en contra, al final se posicionarán en contra. Creo que esto en el fondo le pasará también a José Luis Rodríguez Zapatero, que calladito se tendrá que conformar con perder prácticamente muchas inversiones y mucho dinero. Nicolás Maduro seguirá tratando de aplicar esa estrategia que le ha funcionado con muchísimas personas hasta el último momento, hasta el último de sus días. Estoy convencido, sus días políticos, que cada vez son menos, le queda cada vez menos. ¿Y por qué seguirá utilizando esta estrategia y no cambiará de estrategia? Porque no conoce otra. Porque esta es la única que le ha ido bien siempre. Y las personas, cuando aprenden una estrategia porque le va bien, prácticamente la siguen repitiendo, incluso ante evidencias que le están diciendo que ya no funciona.
pero como no han aprendido mientras otras estrategias y además suelen estar inmersos en una ceguera debido a su delirio de poder y debido también a su agobio, al final seguirán R que R con esa estrategia hasta que, bueno, las brevas caigan por sus pesos cuando estén maduras, ¿no? Y Maduro es una de ellas. Bueno, cuéntame qué te parece este análisis, si piensas lo mismo, si crees que, sin embargo, Maduro conseguirá con esos dos prisioneros extorsionar suficientemente al gobierno de Pedro Sánchez o amenazando los intereses incluso de Zapatero. Sí, primero, cuéntame si crees que los va a amenazar, si va a ser capaz de ello en una situación contra las cuerdas, y si crees que José Luis Rodríguez Zapatero en un momento dado, dejará de posicionarse a su lado, incluso ante el coste de perder mucho de los beneficios que tiene seguramente en Venezuela. ¿Crees que también el gobierno de Pedro Sánchez llegará a un momento en que las cosas serán tan insostenibles que dejarán caer a Nicolás Maduro? ¿Crees que ya estamos en ese momento? ¿Es la señal de ese momento, de que ha llegado ese momento, esa declaración de Josep Borrell y esos artículos que ya están haciendo insostenible la posición de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Manuel Álvarez, relacionados precisamente con esa extorsión, ese chantaje, esas fuertísimas presiones que han protagonizado la salida, los momentos previos a la salida de Edmundo González de Venezuela? En fin, cuéntame cuál es tu parecer, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. ¡Mua!